Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase número 6 de el curso de instrumentación industrial. Y vamos a hablar hoy de la variable flujo. La variable flujo, vamos a seguir con la variable flujo. En la clase pasada, pues ya vimos algunos aspectos básicos y vamos a ver la parte de medidores. Estábamos hablando en la clase pasada de ¿cómo se llama? La parte de de los medidores de presión diferencial, básicamente, ¿cierto? Vimos algunos aspectos de cómo hablarlo, de cómo... Y hablamos también de que la señal o la relación de medición con estos transmisores de presión diferencial con relación al flujo es tiene una relación cuadrática. Aquí traje un video para que nos empapemos esa parte. Ya pueden configurarse para que su señal de salida sea lineal o bien el resultado de la extracción de una raíz cuadrada. La mayoría de las aplicaciones utilizan el módulo lineal, pero la medición de caudal es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la caída de presión o diferencial de presión entre dos puntos, por lo que la manera de convertir la señal del transmisor en una directamente proporcional al caudal es obtener o extraer la raíz cuadrada de la señal de salida del transmisor de presión diferencial. Es relativamente sencillo hacer la conversión de la presión diferencial al flujo si se sabe la máxima presión diferencial y el máximo flujo, además de la presión diferencial medida. En este video vamos a realizar la configuración de la señal de salida de un transmisor de presión diferencial cuando este será utilizado para medir flujo. El planteamiento es el siguiente. Un transmisor de presión diferencial tiene un rango calibrado de 0 a 120 pulgadas de agua y dicho rango representa un rango de caudal de 0 a 158 galones por minuto. ¿Cuál será el caudal medido si la presión diferencial es de 100 pulgadas de agua? Conociendo ya el rango de presión diferencial y el rango de flujo, podemos obtener los valores de salida en miliamperes utilizando las siguientes fórmulas. La fórmula contiene una operación de raíz cuadrada, porque el caudal es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencial. Bueno, apliquemos la fórmula aquí en el pizarrón. Bueno, entonces tenemos un transmisor configurado para salida de raíz cuadrada en un rango de 0 a 120 pulgadas de agua y queremos saber cuál va a ser la salida en miliamperes para una presión de 100 pulgadas de agua. Vamos a aplicar la fórmula que les había mostrado. La salida entonces, la salida de raíz cuadrada en miliamperes sería igual a la PB. Esta viene siendo el valor de la PB, el valor de la variable de proceso, menos el valor inferior del rango entre el span, recordando que es la diferencia entre el valor superior e inferior del rango de medida del instrumento, por 16. Ya estamos todos por aquí. Bienvenidos a... Antes de realizar las operaciones, nos quedaría la raíz cuadrada de 100 de 120 por 16 y al final sumarle 4. Esto nos da como resultado 18.6 miliamperes. Aquí tenemos ya conectado el transmisor de presión diferencial, el cual vamos a configurar para que proporcione una salida en miliamperes en raíz cuadrada. Esto se va a hacer con el comunicador de campo Hart, haciendo que la función de transferencia sea raíz cuadrada en lugar de lineal. Vamos a verlo ahí. Pulsamos en la aplicación Hart. Esperamos a que se establezca comunicación con el dispositivo. Ingresamos al menú de configuración. Ingresamos al menú de configuración manual. Ingresamos al menú de variables de proceso. Seleccionamos la opción función de transferencia. Elegimos la opción para raíz cuadrada. Pulsamos Enter y enviamos la configuración. Aceptamos. Aceptamos nuevamente. Listo, hemos concluido la configuración para que la señal de salida sea de raíz cuadrada. Aplicamos una presión de 100 pulgadas de agua al transmisor y observamos que la señal de salida en miliamperes sea 18.6, que fue el valor calculado con la fórmula. Hay que mencionar que si vas a conectar el transmisor a un PLC donde tienes la ecuación de caudal
y por lo tanto están sacando la raíz cuadrada en el PLC, entonces debes dejar la señal del transistor de presión diferencial como salida lineal. Sería todo por esta lección, espero les sea útil y no olviden darle me gusta. Bueno, básicamente ahí vemos la fórmula de cómo calcular la salida. En este caso, la fórmula es para la salida en miliamperios. Cuando tenemos un transmisor de flujo, un transmisor de presión diferencial para medir flujo. Y acá tenemos la fórmula para ver la unidad de ingeniería del flujo, ¿no? Bueno, ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Quedaron más confusos? Cuéntenme a ver. ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, voy a mostrarle aquí un, una hoja de cálculo. ¿Qué es lo que me preguntas ahí, amigo? ¿Quién me está preguntando? Y buenas noches. ¿Hay problema con el audio? Pero, bueno, acá, mi retorno está bien. Parece que el audio es el que está preguntando. O el internet, pues, allá, no sé si ustedes me escuchan bien a mí. Acá mi retorno está bien. Sí, Bu- sí, señor, le escuchamos bien. Bueno, entonces, mire, esta parte de las conexiones la miramos después. Por ahora nos interesa nomás hablar de la parte de flujo. De todas maneras, tengo tiempito y lo miramos. Aquí nos dan dos fórmulas, ¿no? Dos fórmulas de esta parte de cómo ajustar, por qué la relación es cuadrática. Bueno, cuando tengas conectado el transmisor, cuando ingresamos a la parte de configuración, lo que hay que hacer con los transmisores de flujo, perdón, los transmisores de presión diferencial, eh, hay que ajustarlos para que la señal sea cuadrática, como dice aquí, ¿no? No, este será Mire, ahí se selecciona esta parte que es cuadrática, ya sea que lo comuniques por HART, por Fieldbus Foundation, o cualquier otro protocolo. Todos los transmisores que vayas a utilizar por esta parte o para medir flujo de presión diferencial deben tener esta señal y dejarlo en modo cuadrático. Cuando lo vas a medir ahorita, miramos qué otros elementos hay para medir presión diferencial y para medir flujo, ¿no? Si vas a medir nivel, lo tienes que hacer lineal, ¿ya? Lineal. Bueno, voy a compartirle el- ahí. Aquí vamos a ver la relación cómo sería, aplicándole la fórmula, ¿no? Yo aquí ya tengo las fórmulas. Entonces, para la salida en miliamperios y para la relación de flujo máximo, ¿no? Entonces, tenemos varias cosas. El PV es en cuanto a esto para la salida en miliamperios. Esto les comparto a ustedes si quieren. No, yo no si quieren, no, ahí en el contenido se los veo ya. Y esto para la parte de, digamos, de flujo, cuando voy a hacer la unidad de ingeniería, ¿cierto? Bueno, acá, por ejemplo, nos dicen en el video que tenemos una medición de 120 pulgadas de agua. Entonces, y aquí te vamos aquí a colocar la fórmula, simplemente la fórmula, coloquémosla acá para que la veamos bien. ¿Lo están viendo bien ahí o no? No, venga la fórmula dice, tenemos varias,
esta variable, el APB, el LRB, el spam. Si yo tengo aquí, como nos dije en el video, 120 pulgadas de agua, entonces vamos aquí a colocar 120 pulgadas de agua. ¿Listo? Ahorita vamos a parar acá para 120 pulgadas. Y a cada cosa le sacamos. Habría que sacarle, aquí me faltó coger la formulita, no lo alcancé a hacer. Usted le puede acomodar la formulita. Entonces simplemente le acomoda la fórmula para 120. Ya, ya. La relación es así. Esta columna de aquí tenemos la relación en porcentajes. Lo, lo realcé o le coloqué el color diferente para que miremos aquí 25, 50, 75 y 100 que son los puntos que uno normalmente maneja, ¿no? Pero aquí va de 10 en 10, 0, 10, 20, 30. Bueno, en este caso para 120 serían aquí el 10% de 120 serían, eh, hagámoslo aquí, hagamos el ejercicio. ¿Cuánto serían? 12, 24, 26, 40, 48, 60, 72. ¿Estamos bien ahí o no? Sí. 12, 24, 36, 38, 42. ¿Y de aquí? 21 más 12, 84. Más 12, 84 más 12, ¿cuánto sería? 96. Más 12. ¿Está bien o no? Tengo que quedar aquí. Ya no me voy en 10. No, 96. Ah, 100, 120, 12, 24, 28, 48, 60, 72, 84, 96. ¿Qué sigue ahí? 108. El problema de toda la relación aquí. ¿Cuántos tengo aquí? ¿Cuántos tengo aquí? Bueno, me comunico en esta tabla aquí, no sé qué es lo que dice acá en esta tabla. Tengo 108 y aquí serían 120. Tengo que acomodar esta parte aquí. Vamos a analizar una columna nueva. Voy, ah, sí, sí, no, quiero que la nueve. 30. Con 50, 60, 60, 70, perdón, muy bien aquí, 80, 90, claro, me está dando filas ahí, entonces ahí sí ya coincide todo, ¿no? Está asustado.
Bueno, entonces, aplico, bueno, aquí lo puede usted combinar con lo de acá. Si quiere hacer una tabla para, por ejemplo, aquí, si yo quiero hallar aquí en esta parte aplicamos esta fórmula, ¿no? La fórmula de aquí. Dice la raíz cuadrada de PB, que es B2, menos B3, que es el LRB, dividido el span, que es 120, por 16 más 4. ¿Por qué 16 más 4? A ver, les pregunto por qué. Pregunto por qué es 16 más 4. ¿Y están o no están? ¿Por qué la fórmula la relaciona 16 más 4? Esto para la salida miliamperio, ¿no? Pregunto. ¿Y me responde? Entonces vamos a hacerle para 12 pulgadas. 12 pulgadas harían aquí PB. Aquí harían 12 pulgadas y nos daría 9,06. Este valor lo colocamos acá. 12 pulgadas de miliamperio ya 9,06. ¿Listo? Para 24 pulgadas, ¿cuánto nos daría? Aquí colocamos 24, nos da 11,16. Para 48 pulgadas, es 24, 48, 70, aquí serían 72, aquí serían 86, 72 y 12, 84, aquí serían 96, aquí serían 108. Ahora hay que dilatar, ¿listo? Entonces hacemos para cada cosa. Esto aquí está malo. Hemos cambiado el span, ¿no? El que nos dio el video. Acá le colocamos 24. Acá haría que sigue. Entonces, 36. Nos da 12,76. Aquí irían 12. A ver, 24. Me confundí otra vez. Aquí van 36, ¿ya? ¿Sí o no? 36. Más que me dio que dijo 48. 60. 72. ¿Cómo bien o no? 12, 24, 36, 48, 60, 72 y 12, 86. ¿Muy bien o no? Y 12, 98. Así es que la cosa. Para 12 miliamperios, perdón, para 12 pulgadas, el que acá nos daría 9,06. Está bien. Para 24, sí están entendiendo lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Para 24 me dio 11,16. Estamos calculando la salida del transmisor que nos daría si estaría en función lineal, ¿ya? Bueno, 30, perdón, con el 30% querían 36, 36 pulgadas, nos daría 12,36. Para 48 pulgadas, nos daría, ¿cuánto dio?
14.12. Para 60 nos daría 15.31. Y para 72 nos daría aquí, ¿muy bien? 16.39. Para 86 nos dio 17.54. La pueden hacer más dinámica la tablita, ¿no? Para que cuando combinen acá, pues. Para 98, 18.46. Esta es la relación, a ver, me explico. Esta es la relación de salida en miliamperios si el transmisor estuviera ajustado lineal. Me hago entender, ¿no? No, a ver, trato de no confundirlos. Miren, vamos a ver el video. Aquí nos habla de una fórmula, ¿no? Que tenemos aquí. Mira. ¿Esta fórmula qué es? Estamos hablando de la salida en miliamperios y relacionamos lo que es la entrada que nos da esta señal acá. Este transmisor de presión diferencial cuando lo instalamos en un medidor de flujo. Llámese platina, orificio, tobera. Ahora miramos cuáles. Por ejemplo, aquí hacemos la instalación. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí tenemos esa formulita que nos da esta opción de. Bueno, vamos a ir acá, pero no. Listo. Y aquí ya tenemos la relación, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? Mire que el 25%, ¿cuánto sería? Ahí les dejo esa para que le hagan el cálculo. Y aquí dicen, bueno, el 25%, ¿cuántas pulgadas serían? Estamos hablando de este es el rango de flujo, el 25% de 120, ¿cuánto es? ¿Cuánto haría aquí? ¿Quién me dice? 25% de 120. ¿Cuánto haría el 50% de 120? Divide el 20, 25, 30, 40, aquí es 40. 40, aquí es 50. Este, 8, un momentico, estoy confundido aquí, un momentico, estoy confundiendo a ustedes. 70, 20, 80, 90, ahora sí, 90 y 100. Vamos a coordinar bien esta parte. 0, 10, 20. Aquí lo dejé el 25, 30, 40, 50, 60, 70. Y aquí sería, aquí serían 60, ¿no? 60 aquí, ¿verdad? Aquí serían 80 y aquí 72, 72, 70% serían 0, 12, 24, 26, 48, 60, 72. Bueno, aquí serían 86, aquí serían 98, aquí serían 108. Ahora sí estamos, está bien Natalita. No me han dicho, ¿no? Bueno, ahí ya, entonces, mire, 50% de 60 pulgadas
Aquí estamos hablando de la relación lineal de la variable que estamos midiendo en pulgadas de agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo expresa aquí en porcentaje. Y aquí sería lineal. Pero la relación de salida, esta es la salida, insertémosle aquí una fila. La relación que tenemos aquí, esta es la salida en miliamperios del transmisor. Si colocamos el transmisor en forma en modo lineal, él nos daría esta señal, nos daría una señal cuadrática. ¿Listo? Ahora estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí serían 60, para 60, ¿cuánto sería? 60 pulgadas, o acá tenemos la fórmula, 60 pulgadas, nos daría 15,31. 15,31. ¿Cuánto sería el 25%? 24 menos 6 serían 32, ¿cierto? Pero aquí va a 32 pulgadas, 12,26. Y para 86 más 6, ¿cuánto es? 92. Para 92, daría 18,01. Esta sería la señal de salida con su relación cuadrática, ¿no? Entonces, mire que el 50% de la señal de entrada me corresponde a 15,31. Por lo tanto, mire que no es la mitad de la señal en miliamperios, de cada vez aquí sería 4. Aquí sería 4 miliamperios, ¿ya? Aquí arrancaría de 4. De 4, 9, 11, 12. Mire que aquí el 25% ya está en la mitad de esta señal. Y el 75% nos da el 92. Vamos a ver, aquí tenemos un gráfico. Este gráfico es herramientas. Aquí me ayuda el gráfico. También esto. Lo que pasa es que este formulario lo tengo con el formulario de Google. Pero está un poquitico lento acá. Vamos a poner aquí miliamperios. Y acá, y esto. Bien, pulgada de agua, pulgadas, pulgada el título, serie, la línea, de agua, ¿no? Que es, no entendí. Aquí, aquí por esto, 92, y aquí me da para 92 pulgadas, 18. Ya colocamos la cuenta. 18,01. Ahí va, ¿no? Para 98, llamarlo aquí, 98.
18.46. Y para 90, simplemente un error aquí de 90. Pero para 108, para 108, bien aquí, todo lo que ¿qué dato le estamos metiendo acá, no? Me estoy moviendo con la porcentaje aquí. Nos da, para 108 nos da 19.18. 19.18. Aquí hay algunos datos malos, ¿verdad? 0, 12, 24, 32. 14, parece aquí. Este 72 está malo. 72 pulgadas. 16.39. Bueno, aquí lo tengo por acá abajo. Para 86. Nos da 17.54. Ahí está. Y acá sería 4, 9, 11, 12, 26, 9, 26. Bueno, entonces mire la curva que nos da aquí, ¿no? Es una parábola. Donde el 50% de la señal de entrada al transmisor no corresponde con el 50%. Aquí porque me dio después 20. No corresponde con la salida del transmisor, que es 420 miliamperios, ¿no? Que iría de aquí hasta acá. El 50% de ese transmisor sería aquí, más o menos por aquí, ¿no? Si lo llevamos ahí, entonces vemos que el 50% como lo tenemos acá, que sería la salida, corresponde a 32 pulgadas por aquí más o menos. Pues ahí tiene la proyección. Este sería 32 pulgadas. Aquí de 15 de los puntos y todo. Entonces, esta es la relación de salida en miliamperios de un transmisor cuando se escaliza lineal en una señal de cuando estamos midiendo flujo, ¿no? Bueno, ¿lo está confundiendo o no? Creo que es cierto. Bueno, simplemente meter bien los datos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta ahí? Bueno, pregunta. Pregunten a ver. Si es que tienen dudas, pregunten a él. A Sí, ver, hola, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo está? Bien, bien. Sí, quería hacer una pregunta. Estaba mirando la tabla esta. El H20, eso que me estaba diciendo que es pulgada, ¿no? Pulgadas de agua, Pulgadas. sí. Pulgadas de agua, sí. Ah, pulgada. ¿Qué sería eso? ¿Un caño? ¿Caño? ¿Ah? ¿Qué sería eso? ¿Pulgada? ¿A qué se refiere pulgada? Bueno, pues vean. Es la medida que vimos en la clase pasada, una de las medidas que usted puede tener para medir presión. Le hago un Ah, gráfico, ¿ya? Recuerden el, el, el video que vimos tenemos una tubería, aquí le colocamos una brida, aquí en esta brida le colocamos una placa de orificio, ¿cierto? Otra brida por aquí, colocamos aquí a pasar un fluido por aquí. Él crea una presión diferencial y tomamos aquí la toma de alta, la toma de baja, la enviamos a un transmisor de presión diferencial, la toma de alta la colocamos aquí, la enviamos aquí, la toma de baja la colocamos aquí y la ponemos aquí, válvula de bloqueo, válvula de bloqueo. ¿Qué falta ahí? ¿Cuál válvula falta? Una válvula aquí y aquí, entre este y este colocamos otra válvula que es la válvula igualadora. ¿Listo? Entonces tenemos aquí entre este punto y este punto hay una diferencial de presión que la podemos medir en pulgadas de agua
y de H2O. Podemos medir milímetros. ¿Listo? De agua. La podemos medir en PSI, pero la unidad de PSI es muy, para estas señales es muy alta, muy bajita la magnitud. Entonces, el PSI, pues normalmente no se mide. También la puedes colocar en PSI, pero pues ya te da fracciones de PSI, 0.00. Haga la conversión, pulgadas, digamos en este caso 120 pulgadas, ¿cuánto nos daría en PSI? ¿Ya? Entonces, normalmente para estos medidores lo medimos o en el sistema inglés, pulgadas de agua o milímetros de agua, cualquiera de los dos. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, esta es la entrada al transmisor que nos da la relación aquí, eh, la, la diferencial de presión entre este punto y ese punto. Entonces, esta platina que tenemos acá, como hay aquí, tiene un orificio internamente, la que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Un orificio aquí. Entonces, vimos que cuando pasa por esta transición, me crea una caída de presión, bueno, una caída de presión al otro punto, ¿cierto? Y un aumento de velocidad. Entonces, aprovechamos esto para medir la presión aquí, en el punto alto y en el punto bajo. O sea, aquí establecimos que este diseño nos dio una relación de 120 pulgadas máximo. Podemos decir que es para de 0 a, digamos, a 280 metros cúbicos, ¿ya? Como aquí es cuadrática la señal, ¿cuál sería en este caso la relación de flujo? Entonces vamos aquí a colocarlo en ese punto, ¿no? Entonces dijimos que de 0 a 180. ¿Le quedó claro ahí la duda que decía que es pulgada de agua? Sí, 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 sí. Entonces, es la diferencia de presión, o sea, esa pulgada de agua es la unidad que estamos utilizando. En este caso, pulgadas de agua, ¿no? Como vimos en el video. ¿Listo? Entonces, acá en el video nos dice, compartamos el video, nos dice que 120 pulgadas para cuánto de flujo. 158 galones por minuto, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta la unidad, ¿verdad? Estas ah, unidades que manejan en este video son 120 pulgadas, de 0 a 120 pulgadas nos da una relación de 0 a 158 galones por minuto, ¿ya? Entonces, cuando hace el diseño, lo saca esta unidad, y saca esta unidad o esta presión diferencial que me va a ocasionar esa platina de orificio. Y con base en eso es que estamos haciendo el cálculo para esta tablita que tenemos aquí. Entonces aquí dimos que era de 0 a 158. ¿Qué? En galones por minuto. Profesor, sí, otra pregunta. ¿Se puede, a medida que va aumentando la presión, ¿no? Me dijo que era presión, el H2, no. ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? El H2 me dijo que era presión, ¿no? Pulgadas de agua, sí. Pulgadas de agua es la presión. Esto es presión. Claro, sí, sí, a medida que, yo lo que estoy mirando acá, que a medida que va aumentando la presión, aumenta también los miliamperes. Claro, mire. Entonces, mire, a medida que va aumentando la presión y nos da 20 miliamperios, porque el transmisor lo ajustamos a este rango de 0 a 120 pulgadas. Hasta ahí nos debe llegar la señal en miliamperios, ¿listo? Y eso nos indica una relación de flujo de 0 a 158. ¿Ya? Entonces, mire que en relación de porcentaje, en cuanto a la señal de entrada, no es la misma señal de salida que es lineal en este caso. Aquí lo tenemos lineal por este lado, pero la salida es cuadrática como vemos aquí en el gráfico. ¿Ya? Nos da esta curva. ¿Ya? ¿Listo?
Si hacemos una curva aquí, o una línea, perdón, vamos a una línea aquí, vamos a tratar de hacerla lo más exactamente posible. Mantengo yo aquí la... No, sí, serio, 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 serio. De H2 a la vamos a hacer 14 y la sí. Y la otra de 2, a ver, esta está bien, pero no me está bien no me está bien ahora me hago efectivo. Bueno, entonces mire aquí, el 50% de la entrada no corresponde al 50% de la salida. La salida, el 50% de 4,16, ¿cuánto es? De 4,20, perdón, serían 12. Entonces, mire que aquí nos da el 50%. Entonces, la relación, por eso se llama, o por eso decimos que es una relación cuadrática, ¿no? Bueno, esto en cuanto a esta parte. Y ahorita vamos a ver lo del flujo. A ver, le voy a hacer la línea, ¿no? Entonces, mire que si le hago la línea aquí, si le hago la línea aquí, ¿no? Entonces, me varía acá en 120 grados. Bueno, se me fue una línea horizontal exacta. Línea desde aquí hasta aquí. Esta sería la señal lineal, pero la señal que nos da es la azul, ¿verdad? ¿Listo? Entonces no es, esa es la relación cuadrática que tenemos entre la entrada que tenemos acá, entre la entrada que tenemos acá, que es pulgadas de agua, en este caso 120 que llega hasta aquí, y la señal que es 4 a 20 miliamperios. Entonces, esta fórmula que vemos acá, les preguntaba que por qué el 4, miren, 16 más 4, ahí está. Ese es el offset de la señal, ¿no? Y lo mismo se puede aplicar para calcular el flujo máximo, ¿no? El flujo máximo, la relación de flujo, pues, que tenemos aquí. Acá ya tengo la fórmula. También el PV del flujo, digamos, en este caso serían 180 que vimos. El span sería el mismo, 0,180. El LV, pues, arranca de 0. Y así. Entonces, esto es pulgadas de agua. Y sería pulgadas de H plus O. ¿Listo? Y aquí es miliamperios y aquí la unidad de ingeniería. Simplemente apliquen la fórmula con esta aquí que tenemos y nos da este flujo de acá. Bueno, ¿alguna pregunta ahí?
al respecto? ¿Sí quedan claros ahí? A ver, si me expliqué bien. ¿Qué dicen ustedes? Pregunten pues, pregunten ahora. Lo veo ahí como, o no están viendo la clase. Cuéntenme a ver. ¿Queda clara la explicación ahí? ¿De dónde sale esta señal? Bueno. Entonces lo que hace el transmisor de flujo, cuando usted le pone esa, la configura cuadrático, es simplemente esto lo coge y lo linealiza. Y usted va a ver ahí en la salida una señal lineal. ¿Cuál sería la señal lineal para esto? Si yo lo coloco en modo cuadrático. Pues simplemente me va a decir 4, 24, me va a sacar una señal ahí de 4 de 4 a 20 querían 16 miliamperios y la linealizo con una relación de flujo. Eso es lo que hace ahí. Y la relación de flujo, ¿cómo la da? La saca también con esta fórmula. Aquí lo pueden, esto lo comparto para que ustedes hagan la fórmula, el ejercicio. Entonces aquí la fórmula está así. Dice PB, que es C2 menos C3, que es el LRB, el span que es de 180 y el flujo más. ¿Qué pasa si yo digo que 4 que va de cero, perdón, que va de, por decirlo así, el LRB va desde 20 pulgadas? Yo puedo decir desde 20 pulgadas a 120, pero aquí ya, no, ya el span no sería cero. Ya me cambia la relación ahí para todo, ¿no? Tengo que tener en cuenta bien de dónde arranco, ¿no? Bueno, pero en estos casos de esta medida no, siempre se arranca de cero, ¿no? Siempre arranca de cero. Pero pueden haber los casos que usted calculó la platina de orificio para medir desde 20 a 120, digamos, o a 150, o un span X. El span en este caso, digamos, yo voy a medir de 20 a 120. Ya el span no sería, si yo tengo un span de 20 a 120, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el span aquí? Sería 100. Ya cambia la cosa, ¿no? ¿Cuál es el RB? 20. ¿Cuál sería el spam? Digo 120. Y aquí ya el spam sería 100. O sea, el rango más, el URB. Entonces, mire, aquí nos hablan de spam y no de URB. Tengan en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, en este caso, pues hemos trabajado de 0 a 120. Y el spam, pues va a ser de 120. Este va a ser mi LRB. Y este, LRB. Y este va a ser el URB. ¿Sí me hago entender ahí? Pulgadas de agua. La entrada. Si yo le digo, si yo calculo una platina, yo necesito que la platina sea desde 15 hasta 120. ¿Cuánto daría de span ahí? ¿Cuánto daría de span? 105, ¿cierto? Y el LRB sería 15. Ya cambia la cosa, amigo. ¿Para una relación de cuánto? Luego puedo decir aquí de LRB 15 para una relación de 20 a, digamos, 150 metros cúbicos. ¿Ya? Esto en cuanto a flujo, digamos, la unidad que yo quiera, litros, metros cúbicos, galones por minuto. ¿Cuánto sería el span aquí para este rango de 20 a 150? Darían 130. ¿Cuánto sería el LRB? Pues ya no sería, sino que sería de 20. Entonces, mire que ahí cambia la fórmula, simplemente ya esta tabla de aquí ya no me sirve para esta medida. Cambia la cosa para todo. Tengo que hacer toda la parte de ahí. Ya no sería, entonces aquí cambiaría de 20, digamos en este caso de 15 a 120.
dice 120. Pues miren, yo puedo decir que este es 15 y este es 120. Entonces ya tengo que acomodar toda esta tabla, ¿no? Tengan en cuenta esa parte. Entonces, siempre es el manejo de estas unidades. Aquí hablan del spam y es una cosa el URB y el LDB y aquí el spam. ¿Cuál es el spam? El rango de medición que yo le voy a dar al elemento. Entonces, el spam entre 15 y 105, perdón, entre 15 y 120, ¿cuánto tengo el spam? 105. ¿Sí me hago entender ahí o no? ¿O quedaron más confundidos de lo que estaban? Pues tengan en cuenta esa parte, ¿no? Ahí los dejo con esa inquietud. De todas maneras, estudien ahí el caso, vean el video. Voy a mostrarle otro video. Bueno, no sé, eso los comparto en los contenidos para que lo vean. Vamos a continuar aquí con la información. ¿Alguna pregunta? Pregunten ahí o callen para siempre. Hablen ahora o callen para siempre. Pregunten. Yo sé que tienen dudas. Bueno, continuemos. Ya habíamos visto esta parte pues de la clasificación de los medidores de flujo. Mm, medidor de flujo, de flujo por presión dividida. Entonces, mire que ahí, estos son los elementos sensor, ¿no? Este es el elemento sensor. Placa de orificio, toberas de flujo, tubo DOL, tubo Venturi, tubo Pitot, tubo Anuar, podos. Estos medidores cambian la velocidad y dirección del fluido provocando una caída de presión, lo que he mostrado ahorita, ¿no? Se estima que el 70% de medidores en la industria es de este tipo, lo que decíamos en la clase pasada. Veamos aquí este video de pues. Los fluidos que circulan en las tuberías generalmente tienen propiedades completamente distintas. Por lo tanto, se requieren distintos principios para su medición. Uno de los métodos de medición se basa en el principio de presión diferencial. Hace unos 300 años, un físico y matemático suizo llamado Bernoulli descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad de un fluido que circula a través de una tubería. Un físico italiano llamado Venturi también desarrolló experimentos con fluidos y en 1797 construyó el primer caudalímetro para tuberías cerradas. Ahora es conocido como tubo de Venturi. Así es como funcionan los caudalímetros por presión diferencial. Tienen una restricción artificial integrada al tubo de medición. Un ejemplo de esta restricción es la placa orificio. En las paredes de la tubería hay dos orificios, ubicados antes y después de la placa orificio. Dos tubos por separado conectan los orificios con el sensor de presión diferencial. A través de dos cámaras separadas por un diafragma, es posible medir con precisión presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando el fluido no circula, la presión antes y después de la placa es básicamente la misma. A medida que el fluido comienza a circular, la velocidad en las cercanías de la placa comienza a crecer significativamente, debido a la reducción de área transversal. Al mismo tiempo, la presión estática en ese punto comienza a disminuir. En consecuencia, se detectan distintos valores de presión en las cámaras del sensor. Una alta presión antes de la placa y una baja presión después de la placa. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad del fluido y por lo tanto del caudal másico y volumétrico a través de la tubería. Entonces ahí ven qué es lo que hace internamente en la tubería, esa medición de flujo por intermedio de una placa
una tobera de flujo, un tubo Dol, un tubo Venturi, un tubo Pitot, un tubo Anual o por codo, son todos por presión diferencial. Esa fue la ventaja de estos equipos. Las principales ventajas de dichos medidores son su sencillez de construcción, no incluye partes móviles, funcionamiento que comprende en facilidad, no son caros, particularmente si están en grandes tuberías y se comparan con otros medidores. Pueden utilizarse para la mayoría de los fluidos. Hay abundante información sobre los diferentes usos. Desventajas. La amplitud del rango de medida es menor que para la mayoría de otros medidores. Puede producir pérdidas de carga significativas, es decir, provocar una caída de presión alta, ¿no? La señal de salida no es lineal con el flujo. Deben respetarse tramos rectos de tubería, corriente arriba y corriente abajo. El medidor que, según la localización de la tubería y los accesorios existentes, pueden llegar a ser grandes. Pueden producirse efectos de envejecimiento, es decir, acumulación de depósitos o la erosión de las aristas vivas. La predicción suele ser menor que la de medidores más modernos, especialmente si, como es habitual, el medidor se entrega sin calibrar. Bueno, la placa de orificio dice que es el más comúnmente usado. Tiene una máxima pérdida de presión permanente, más fácil de instalar, fácilmente reproducible, requiere inspección periódica, es el de más bajo costo, es el dispositivo más conocido. Aquí vemos una placa de orificio. Es una platina, pues, este es el espesor, viéndola de lado, de frente y de lado, un plano y el otro. El flujo va a pasar por aquí donde vemos, en este orificio. Este orificio tiene un chaflán, como decíamos la clase pasada, y que me ayuda, pues, a hacer como el cono ahí del fluido, ¿no? Un plato de orificio con segmentado, es el otro con orificio céntrico. Este es segmentado, este es una parte de orificio excéntrica. Esta es la instalación, que ya la vimos en la clase pasada también. Y aquí vemos las diferentes tomas. Pueden haber tomas de brida, tomas de radio, tomas en esquina, tomas en brida, tomas de radio, tomas de tubería. Hay diferentes tomas, ¿verdad? Entonces, cada una tiene su duración para que la tengan en cuenta ahí, que es una toma de brida, que es una toma de radio. Y no vamos a entrar ahí, pero en los libros que les comparto, ahí está esta información para que lo amplíen. Listo. ¿Preguntas ahí? ¿Alguna pregunta? Aquí dice el perfil de una de presión de una placa de orificio y sus diferentes métodos de detectar la caída de presión. Entonces, una ampliación pues, del diagrama pasado, anterior. Vemos las tomas de brida, tomas en radio, tomas de tubería, tomas de esquina. Acá vemos una cuña de flujo. La cuña de flujo, como la placa de orificio, produce una presión diferencial y opera linealmente para números de Reynolds por encima de 500. Linealmente para números de Reynolds por encima de 500. Ya vimos la clase pasada del número de Reynolds, ¿no? Sus aplicaciones típicas son en lechadas y fluidos viscosos, sujeta a limitaciones en el número de Reynolds. Están disponibles por los sellos químicos o conexiones de tipo capilar para ayudar a prevenir el taponamiento de la tubería de impulso. ¿En qué podemos utilizar esta placa? ¿En qué proceso? ¿Qué proceso puede utilizar la placa? ¿Para medir qué? ¿Flujo de qué? Dame un ejemplo. Caudal, no, caudal, puede ser, no. ¿De qué? Caudal puede ser, no. No le escuché bien. Caudal, caudal. Flujo de agua, profe. Vea, fluidos viscosos, vea.
Lechadas y fluidos viscosos. Deme un ejemplo de una lechada y un fluido viscoso como cuál. Ah, eso puede ser petróleo, crudo. Óleo crudo, sí. Ujú. ¿Qué otro? Lechadas y fluidos viscosos. Aceite, Aceite, aceite. agua, pegué alto, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos la tobera de flujo. Mire la tobera de flujo, ¿cómo sería? El tubo Venturi. Bueno, la tobera de flujo consiste en una restricción con una sección de contorno elíptica que es tangente a la sección de garganta cilíndrica. Se utiliza para aplicaciones típicas de alta temperatura, alta velocidad y fluidos con números de reinos del 50.000 y mayores. Sus características son: se utiliza en presión diferencial baja, no se puede remover fácilmente para reemplazarse, utilizada para servicio de vapor, no recomendado para fluidos con un gran porcentaje de sólidos. Mire por la composición, ¿no? Es como una tubería interna que se le introduce dentro de una tubería, valga la redundancia. Se puede llamar tobera de flujo. Para medir vapor, se utiliza para medir vapor. Pues las desventajas del mantenimiento que hay que ver el desmontaje completo de este elemento. El tubo Venturi. A una sección de entrada cónica convergente en la sección transversal disminuye, lo que se traduce en un aumento de la velocidad del fluido y una disminución de la presión. Mira, entonces, aquí tenemos un ducto, se le hace una reducción también y con eso se calcula la reducción, ¿cómo se llama? La diferencial de presión. Dice, una sección cilíndrica garganta en la que se efectúa la toma de baja presión y donde la velocidad del fluido se mantiene prácticamente constante, y una salida cónica diferente en la que la sección transversal aumenta, moviendo la velocidad, aumentando la presión y permitiendo una recuperación de la mayor parte de la presión diferencial producida y un ahorro de energía. Bueno, este es el tubo Venturi, ¿no? Aquí vemos en otro plano el tubo Venturi. Y aquí vemos las tomas, ¿verdad? Toma de alta presión y toma de baja presión. Y esto iría pues al transmisor de presión diferencial. Otra vista de ese tubo. Tubo Venturi Herschel clásico con cámaras de presión anulares. Cámaras anulares. Una toma aquí y una toma aquí. Las principales limitaciones de los tubos Venturi son su elevado costo y la longitud necesaria para su instalación, sobre todo para grandes tamaños de tubería. Sin embargo, debido a su baja pérdida de carga, son justificados en casos donde tienen que bombearse grandes cantidades de líquido de forma continua. Cuando la pérdida de carga no es importante, suele prescindirse del tubo Venturi y sustituirse por una placa de orificio debido a su menor costo y mayor facilidad de instalación y mantenimiento. Aquí está el tubo DOL. Consiste de un cuerpo cilíndrico de longitud relativamente corta y que es paralelo en dirección a la tubería, seguido por la convergencia de un cono corriente arriba y un cono diferente corriente abajo, y una pequeña abertura entre los dos conos que permite al fluido llenar el espacio formado por la pared externa del tubo DOL y la tubería. Este elemento, por sus características de diseño, no es recomendable para la medición de fluidos que contengan sólidos en suspensión. La entrada principal de este tubo es su caída de presión permanente, aproximadamente que es 2.5 a 6% de la diferencial media, contra un 10 a 14% para el mismo fluido en un tubo Venturi. Entonces, lo que diferencia de un elemento de estos al otro, pues la relación que hay en la diferencial o la caída de presión que provocan, ¿no? Está el famoso tubo Pitop. Es quizás la forma más antigua de medir la presión diferencial y también conocer la velocidad de circulación de un fluido en una tubería. Esta forma más sencilla consta de un pequeño tubo con la entrada orientada en contra del sentido de la corriente del fluido. La velocidad del fluido en la entrada del tubo se hace nula al ser un punto de estancamiento, convirtiendo su energía cinética en de presión, lo que da lugar a un aumento de presión dentro del tubo Pitop. Entonces, mire, aquí
Como ve aquí, de frente al flujo hay un orificio que se compara con la presión estática. El flujo que lleva, o el sentido de flujo de este fluido, valga la redundancia, él tiene, o sea, internamente la tubería tiene dos presiones. Una que es la dinámica y otra es la que se ejerce hacia las paredes de la tubería, ¿cierto? Esta es la presión dinámica y la presión estática, digamos, que se aprovecha para medirlo, tanto en este tubo que en este orificio. Aquí hay un orificio, y aquí hay otro edificio de frente. Aquí hay un edificio de frente y un edificio lateral. Esto va conectado a una toma, conexión de impacto de alta presión y conexión estática de baja presión. Entonces, esta toma que vemos aquí va hacia el orificio que está lateral. Y el impacto de alta presión es el que está de frente al fluido, ¿no? Entonces, con base en eso hay una diferencial de presión, ¿ya? Y esto pues se manda al medidor de flujo. Tenemos acá el medidor de flujo. En este caso, ¿cuál sería? Este sería un FT. ¿Esta toma cuál sería? Y esta toma cuál sería. A ver, dígame aquí. Conexión de impacto alta presión. ¿Verdad? Que esta sería la cámara H o alta. Y esa sería la cámara L o low, bajo. Esa es la instalación por ahí. Obviamente también debe tener su manifold. La válvula de bloqueo 1, la válvula de bloqueo 2 y la válvula igualadora. ¿Listo? Esa es la instalación ahí de ese medidor. Claro, el concepto ahí para la medición. ¿Cómo haría la medición ahí con el tubo pitón, ¿no? La presión diferencial con el tubo pitón. Digamos aquí. El tubo anular, similar al tubo pitón, tiene mayor precisión que el tubo pitón, así como una baja pérdida de carga, utilizándose para la medida de pequeños y grandes flujos de fluidos. ¿Por qué mayor precisión? Mire que el tubo pitón tiene nomás uno y dos orificios, uno de frente y uno de lateral. Y el tubo anular, pues simplemente una mejora de que ya no tiene uno, sino que abarca varios orificios que me toman la presión prácticamente en toda la tubería, en todo el diámetro de la tubería, y se hace la misma instalación, ¿no? Que el tubo pitón. Para medir vapor. Para medir vapor es muy utilizado. El flujo de vapor, ¿no? La misma presión. Alta presión promedio, velocidad promedio, baja presión promedio. Y hay una delta P entre P1 y P2. Este tubo anular, sí, pues obviamente, como se ve aquí, los orificios están de frente y en la parte posterior del tubo, no está del lado, sino en la parte posterior. Entonces, este se lleva a una toma y este de acá se lleva a otra toma. Esta sería la alta, va a la cámara de alta y este va para la cámara de baja. Eso es lo que hace ahí. O esa es la forma de poder instalarlo al medidor. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Eso en cuanto a los medidores, estamos tratando los medidores de presión diferencial, ¿no? Los codos, pues simplemente cuando hay una presencia, eso obviamente esto es diseñado, no es cualquier codo, hay que diseñarlo. Cuando un ruido circula por el codo de una tubería, está sujeto a una aceleración angular. La fuerza centrífuga resultante crea una presión diferencial entre el radio inferior y el radio exterior. Pero el radio interior y el radio exterior.
La raíz cuadrada de esta presión diferencial es proporcional al flujo, siendo la base fundamental de estos medidores de flujo. Entonces, también, esto nos crea pues una diferencial de presión. Mire cómo son las tomas. ¿Sí la alcanzan a apreciar ahí? La alta presión está en la parte externa del flujo, del codo, perdón, y la baja presión en la parte de la curvatura interna. Obviamente esto es calculado, no es cualquier codo que usted vaya a colocar ahí y coloque una toma. No, esto es calculado, ahorita hay software pues, para calcular esa parte. Eh, y aquí. Y ahora vamos a ver los medidores de flujo por velocidad. Los 4 medidores de flujo tipo de velocidad más comunes son el medidor magnético, el vórtice, la turbina, el ultrasónico. La medición de flujo que se infiere a través de la ecuación de continuidad, convirtiendo la velocidad promedio de flujo en flujo volumétrico, considerando la área constante. Entonces, aquí tenemos, ya cambiamos de variable, ¿no? Los anteriores eran, ¿de qué variable? ¿Qué me dicen ustedes ahí? ¿Qué variable era? Cuénteme. Cuénteme, a ver. ¿De qué variable estábamos hablando la anterior para medir flujo? ¿De qué hablábamos? Alguien que me diga. Estos medidores que vimos, ¿qué variables se utilizaba para medir el flujo? Cuénteme, a ver. ¿Quién me dice? ¿Qué variable era? No lo escucho. A ver, en el chat, ¿qué dicen? A ver, en el chat. No, esa no es la variable. Esa es la unidad de medida. Acá el amigo me dice H2O, pulgada, no. Pulgadas de agua, no. Esa es la unidad de medida de qué variable. ¿De qué estamos midiendo ahí? Flujo, ¿cierto? Pero ¿qué variable estamos utilizando para medir el flujo? En el chat, a ver, en el chat, ¿qué me dicen? Escriban en el chat, pues, si no quieren hablar. La presión diferencial, Entonces, mire, estos elementos donde utilizamos la presión para medir el flujo. ¿Cuál presión? La presión diferencial, que es la caída de un punto a otro, y aprovechamos esa presión diferencial para medir la variable del flujo. Es una variable inferida. Ahora vamos a ver los medidores de velocidad. Tenemos 4 medidores básicos: el magnético, el vórtice, la turbina y el ultrasónico. ¿Ya? Y aquí la relación, pues aquí ya es lineal. Esta ya no es cuadrática. ¿Ya? Tenemos una fórmula de velocidad por área que es igual a un caudal. El medidor de flujo magnético se basa en la ley de Faraday de inducción electromagnética, la cual establece que un voltaje puede ser inducido en un conductor en movimiento a través de un campo magnético. Tenemos la fórmula de la ley de Faraday, ¿no? La magnitud de voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad del conductor V, al diámetro del conductor y a la fuerza del campo magnético V. Y esta acá es una constante. Una constante que traen todos los medidores de flujo magnéticos. Te van a dar cuando le miren la placa, va a utilizar esta acá. Esta acá es importante y todo el que te venda un medidor magnético bueno, el medidor hay debe traerlo para cuando te vaya a configurar, esta acá lo debes ingresar en los parámetros de configuración del medidor de flujo.
¿Listo? Aquí vemos cómo son los electrodos. Simplemente tenemos un par de electrodos. Están uno opuesto al otro. Se induce un campo magnético y lo que hace el fluido es romper este campo magnético y esto se aprovecha para dar una señal hacia un sistema electrónico que lo que hace es convertir esa señal a una medición de flujo. ¿Con qué? Relacionando la velocidad del fluido. La velocidad del fluido. Por lo tanto, ahí hay que tener por lo menos una, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabrita. Bueno, no, el fluido no debe ser, primero que todo, tiene que ser líquido, ¿ya? Líquido, líquido, líquido. Lo otro que, la expresión que le afecta a esta cuestión, a esta medición, es la temperatura. No pueden haber gases, porque ahí distorsiona la temperatura. Por lo tanto, si usted lo instala en una tubería en donde la presión esté por encima del punto de ebullición del líquido, o bueno, si se pasa la línea, la temperatura afecta a la medición, porque ya empiezan a haber gases, burbujas, eso daña la medición. ¿Listo? Esto exige también que el líquido tenga una conductividad mínima. Cuando lo van a pedir, tienen que especificar cuál es la conductividad del fluido, cuál es la temperatura de proceso, la presión del proceso, todas las consideraciones que deben tener en cuenta para eso. Acá vemos. No le copié bien. ¿Me preguntaban algo ahí? Bueno, entonces, con base en esto, entonces, el flujo volumétrico. Flujo volumétrico. No tiene partes de movimiento. Dice, mide el flujo de líquidos con partículas de suelo de movimiento o lodos. Alta exactitud y repetibilidad sobre diferentes rangos, más o menos 0.25% de exactitud y 0.2% de repetibilidad. Alta confiabilidad por no tener parte de movimiento. Aire en el líquido no daña el sensor. Mantiene su precisión con el tiempo. No depende del número de Reynolds. Son consideraciones pues, que hay que tener en cuenta para esta parte de los medidores de flujo tipo magnético. En el contenido les comparto algunos videos de esta parte. ¿No? Los tamaños de tubería normalmente son de media pulgada hasta 12 pulgadas. Hay más, inclusive, hay mayores inclusive, pero pues ya son bajo pedido. La presión de diseño menor de 580 psi, 40 bar. La temperatura de diseño menor de 200 grados Celsius, 392 grados Fahrenheit. El rango de flujo es de 0.01 hasta 100.000 galones por minuto. 3 a 6 pies por segundo para fluidos viscosos, luego abrasivos, 5 a 10 pies por, menos 5 a 10 por, 5 a 10 pies por segundo para fluidos con baja viscosidad y luego con sólidos, 6 a 20 pies por segundo para fluidos limpios. De todas maneras, cuando vayan o se encuentren por ahí con un medidor de flujo de esto, pues el proveedor te ayuda a aclarar todo lo referente en cuanto a la instalación, en cuanto a la parte de fluido que va a manejar, hay que tener en cuenta la presión, la temperatura, toda esta parte para que la medición sea perfecta. Entonces, normalmente estos medidores son para fluidos líquidos, que no tengan gases.
Cuando haya la presión de burbujas o gases, ahí se daña la medición. Se aplica ampliamente en líquidos mezclados con agua, en el manejo de pasta, en procesos altamente corrosivos, en plantas de tratamiento de fluentes, industrias de desechos, en plantas de papel, en la industria del grano, en la industria de resinas, pinturas, en la medición de productos viscosos, en la industria de alimentos, leche, mezclas de helado, industria de cerveza, café, salsa, etcétera. Y en donde la medición del flujo de proceso es difícil. ¿Alguien los ha visto? ¿Alguien los conoce? No, yo por mí no lo conozco. La verdad, lo he visto, tal vez lo he visto en imágenes, pero no. Ya por lo menos aquí conoció alguna fotografía. De todas maneras, ahí les dejo Sí, pero, ingeniero, estamos viendo la variable de velocidad, ¿no? La variable de velocidad. flujo, flujo, Flujo. correcto, Ah, flujo. Lo que estos medidores ya aprovechan es la velocidad del fluido para la medición, ¿ya? ah, Todos estos medidores son de flujo. El que vimos, la anterior, que era en placa de orificio, todo era medición de presión diferencial. Aprovechamos la velocidad del fluido. Medidores de flujo tipo Vortex. Es un ejemplo de un medidor de flujo oscilatorio a baja velocidad. El modelo de flujo permanece alineado, sin embargo, al incrementar la velocidad, el fluido se separa de cada lado del cuerpo y se arremolina formando vórtices, torbellinos, corriente abajo del cuerpo. El número de vórtices generado es directamente proporcional a la velocidad del fluido. El vórtice crea una señal pulsante, el cual puede ser medido. Entonces, aprovechan los remolinos que hay en el medidor y eso depende de la velocidad con que vaya el fluido, ¿no? Si aumenta el fluido, si aumenta la velocidad, obviamente porque ha aumentado el flujo. Si disminuye, pues disminuye los remolinos y eso se aprovecha para tomar unos pulsos, unos pulsos, señal pulsante, ¿ya? Y con eso inferimos el flujo que está pasando por esa tubería. Aquí vemos el medidor tipo turbina. Es aceptado ampliamente como una tecnología probada que es aplicada para medir flujo con una alta exactitud y repetibilidad y consiste en un sensor para detectar la velocidad real de un líquido que fluye por un conducto. La movilidad del líquido ocasiona que el rotor se mueva a una velocidad tangencial proporcional al flujo del volumen. El movimiento del rotor puede ser detectado mecánica, óptica o eléctricamente, registrándose el movimiento del rotor en un sistema lector externo. Entonces, aprovechamos estos ¿cómo se llaman? Estas aspas después de la turbina con un sensor de pulsos, nos da una señal hacia un transductor, ¿ya? Eso es el medidor del flujo tipo turbina. Acá vemos la composición, o cómo es la composición interna, pues mire que aquí están los pulsos, y estos pulsos nos dan una señal hacia un transductor, y con eso inferimos el flujo del líquido que está pasando por la tubería. De la instalación, tenemos un filtro, tenemos aquí este que tenemos aquí un corrector de flujo y este es el medidor como tal, que está el color amarillo. ¿Alguna pregunta ahí al respecto? Los amigos de la página Test Automation pueden dejar sus comentarios ahí. Les anexaré en el comentario el link para que ingresen al curso si quieren estar acá en la clase. Lo estamos transmitiendo por la página Test Automation de Facebook. Bueno, ¿qué pregunta tienen ahí? Los medidores de tipo ultrasónico. Existen dos tipos de ultrasónicos. El medidor ultrasónico de tiempo transitorio o por impulsos
y el medidor ultrasónico por defecto, el efecto Doppler. El medidor ultrasónico de tipo transitorio por impulso son los más precisos y se utiliza preferentemente con líquidos limpios, aunque algunos permiten medir con cierto contenido de partículas, lodos orgánicos, gas y un porcentaje de burbujeo. ¿Se me fue el audio? Ah, no, ya llegó. El método de medida es una diferencial por tiempo de tránsito, ¿no? Una diferencial de tiempo de tránsito. Es decir, mide el flujo tomando el tiempo que tarda la energía ultrasónica en atravesar la sección de tubería y contra el flujo de líquido de la tubería. Entonces, lo que hacemos con estos medidores es colocar dos sensores. Un emisor y un receptor de sonido. Y se utiliza el efecto Doppler, ¿no? Y con esto se infiere el flujo de una tubería. La ventaja, pues, que es que se instala externamente, no va en contacto con el fluido. La diferencial se puede referenciar al tiempo y la frecuencia para calcular la velocidad de flujo. Aquí tenemos, pues, la fórmula. La velocidad es igual a n por delta t sobre 2 por coseno de teta por t al cuadrado de el área. Acá está la frecuencia. Entonces lo que hace aquí es una oscilación, ¿no? Hay digamos que es similar como a los medidores magnéticos, pero aquí se utiliza el sonido, ¿no? El sonido para medir el flujo. Acá está el efecto Doppler. El medidor de tipo de efecto Doppler también puede ser un rebote. También dice aquí que se define como el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. El ejemplo más claro del efecto Doppler que más nos encontramos es el de sonido de una ambulancia o un coche con una sirena, ¿no? Debido a que los reflectores viajan a velocidad del fluido, la frecuencia de la onda reflejada representa un corrimiento o está desviada de acuerdo al principio Doppler. De acuerdo a lo anterior, se tiene gran parte de su aplicación para medir fluidos con altos niveles de concentración de sólidos, 0.2% a 60% de sólidos. Aquí vemos, pues, acá en la parte inferior izquierda vemos los dos sensores. Esto para los medidores de tipo ultrasónico y tipo Doppler, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos el elemento como tal. Y la temperatura de diseño va desde 60 grados Celsius a 260 grados Celsius. La presión de diseño no está limitada. Los rangos de flujo de velocidad van desde 0.2 pies por segundo a 60 pies por segundo. En este caso, pues vea, el sensor aquí para una tubería pequeña, de diámetro pequeño. La rangueabilidad de este tipo de medidores de ultrasonido no es una limitante, puede manejar doble flujo y se puede cambiar de tubería. Los tamaños de tubería son desde media hasta 32 pulgadas con una exactitud de 0.5 a 1%, una exactitud de calibración de 0.1 a 0.25% y repetibilidad de 0.05. Este porcentaje se refiere pues al rango de medida del elemento medidor, ¿no? El costo de instalación arriba de 6 pulgadas de tamaño de línea es bajo comparado con una placa de orificio, turbina de flujo magnético, un Venturi y un Vortex. Su mayor ventaja es que no tiene partes móviles y se utilizan tuberías grandes, fluidos corrosivos y peligrosos y servicios sin revestimiento. Mira aquí hay una instalación de un medidor de este tipo
el medidor de tipo flujo, de tipo Doppler. Y esta es una tubería de diámetro bastante pronunciado. Sections of the tube oscillate in different directions at the same time. The highly sensitive sensors pick up this change in the tube oscillation in terms of time and space. This is known as the phase shift and is a direct measure of how much liquid or gas is currently flowing through the pipe. The higher the flow velocity, and thus the total flow, the greater the deflection of the oscillating measuring tube. The application of the Coriolis measuring principle doesn't stop here. It can also be used to simultaneously determine the density of the flowing fluid. To do so, the sensors also register the oscillating frequency. In other words, how often the measuring tube moves back and forth in 1 second. From the animation, it's clear that a tube filled with water oscillates more frequently than a tube filled with honey, for example, which has a far higher density. Thus, the oscillating frequency is a direct measure of the fluid's density. Both the density and the flow are determined simultaneously, but independently via the tube oscillation. Endress and Hauser has continuously revolutionized and perfected Coriolis flow measuring technology in numerous innovative systems. This measuring technology is unique, as it's the only way multiple process variables such as mass flow, volume flow, density, temperature, and even viscosity can be measured simultaneously in pipelines. For all applications, we have the right solution. Endress and Hauser, your single source supplier for measuring technology. Bueno. ¿Alguna pregunta ahí? No, señor. Si alcanzan a ver el subtítulo, está en inglés, pero básicamente este medidor lo que hace es utiliza aquí un tubo en U y con base en uno que es de referencia, se mide la oscilación de uno de los tubos y que lo causa es la densidad del fluido. ¿Ya? Tiene que ver directamente con la densidad del fluido. Además de la velocidad, también tiene que ver la densidad. Por eso, este tipo de medidor nos compensa directamente ese cambio de densidad y es muy utilizado para medir combustible, ¿no? Combustible. La parte de combustible es muy utilizado. Aquí dice, opera bajo el principio básico de movimiento mecánico. El elemento sensor es un tubo vibrante en el cual se crea y se mide la aceleración Coriolis soportado sobre un eje de soporte y un eje par. Acá vemos la fuerza reactiva del fluido, y la velocidad vertical, la aceleración Coriolis de eje de soporte. Él aprovecha esta vibración de este tubo para medir el flujo. El resultado de fuerza es una reacción en doble sentido del tubo del flujo durante las condiciones de flujo, mientras esta atraviesa cada ciclo de vibraciones. La torsión es sensada por bobinas que miden la posición en cada lado del tubo de medición. El medidor Coriolis ha probado ser uno de los medidores disponibles más exactos
Y es un medidor másico donde no es necesaria una conversión, su rendimiento es incompatible. ¿Qué les digo de este medidor? Pues uno de los más precisos, muy utilizado para la medición de combustible, para hacer, ¿cómo se llama? Hacer balances, muy utilizado también, los ingenieros lo utilizan mucho también. Y pasamos a ver el medidor de flujo térmico, ¿no? El flujo térmico también es másico, son aplicados para la industria de petróleo, procesos químicos, tratamiento de agua, generación de electrodo de plantas nucleares, en la electrónica para la manufactura de circuitos integrados, se utiliza para la medición de líquidos y gases. Este tipo de mediciones depende de las variaciones de una o más características térmicas de fluidos como una función de flujo. Existen dos tipos de estos medidores, aquellos que miden la relación de pérdida de calor o corriente de flujo y las que miden la elevación de temperatura en la corriente de flujo. Son los de tipo másico, de tipo térmico, ¿no? Flujo másico de tipo térmico. Acá vemos algunas presentaciones de ellos. Dentro de las características puestas la medición y control de flujo másico, principio de operación termodinámico mediante una diferencial de temperatura proporcional al flujo, sensada a través de un circuito puente, precisión de más o menos 1%, manejo de señales estándar, control local y remoto, fácil mantenimiento, requiere una fuente de voltaje, salida lineal, requiere calibración para cada gas, sensible por el uso de capilar, suministro más o menos de 15 voltios DC, salida de 0 a 5 voltios DC. Y ya pasamos a ver otros elementos como el medidor de tipo de desplazamiento positivo. Como veíamos en el cuadro sinóptico, esto es uno de los medidores de tipo totalizador. ¿Ya? Dentro de los diferentes tipos de medidores de desplazamiento positivo para líquidos se consideran los siguientes: el medidor de tipo pistón oscilatorio, el de paletas deslizantes o veleta móvil, el medidor de engranajes, consideran los de rueda oval y los helicoidales. Acá vemos los de desplazamiento positivo. Entonces, vemos unos pistón, estos dos de pistón oscilante. A medida que va girando el elemento interno, pues él va pasando una cantidad de líquido hacia la otra, hacia el otro, ¿cómo se llama? El otro, la otra cavidad pues del elemento, ¿no? Ese es el que se usa en Gassinger, en el estacionario, cuando lo venden en los tanques estacionarios. ¿Gases? Sí, ese que usted mostró ahorita último, el que marca el anterior el blanco. Ese es el que marca, el que usan en los tanques estacionarios, ese. ¿Este? Ese es el que utiliza, sí, en los tanques estacionarios para marcar la cantidad de gas que se vende. Vamos a ver lo que lo utilizan, vamos a ver. Dice aquí, las ventajas. Buena exactitud y repetibilidad, muy buena repetibilidad, adecuados para fluidos de alta viscosidad. Pueden observar grandes cambios de viscosidad, lectura local con opción a transmisión por pulso, lectura directa de unidades volumétricas, no requiere suministro eléctrico de fuente de alimentación, exactitud y totalmente insensible a las condiciones corriente arriba de la tubería, alta resolución, amplio rango de flujo, limitaciones, componentes móviles, sujetas del gaste, mantenimiento requerido regularmente, inconveniente para líquidos sucios, no lubricantes o abrasivos, caros particularmente para grandes diámetros, largos y voluminosos para grandes diámetros, limitada disponibilidad de tamaño, rebajaciones costosas, instalación difícil, alta pérdida de la diferencial, resultan dañados con la sobrevelocidad. Entonces, este para gases no nos sirve, ¿ya? Estos de aquí.
¿Listo? Esto para gases no nos sirve. Porque como puede haber desgaste interno en estos elementos, entonces habría un pase de gas de una cámara a la otra, ¿no? Pero no nos sirve para gases. Inge, no olvide la asistencia. ¿Cómo? Ah, envíenme La ahí. asistencia. Ah, Envíenme, ahí les dije, envíenme a este chat un mensaje ahí, ya les paso el. en el WhatsApp ya, Inge, ya se le envía. Tomen pantallazo a quienes están ahí, ya ahí busco el correo y lo envío. O al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, entonces esos elementos no nos sirven para gases. Más que todo para, como vemos ahí, fluidos de alta viscosidad, ¿no? De alta viscosidad. Listo, Inge. Medidor de flujo tipo target. O una paleta o disco circular. Física es montado concéntricamente en la tubería localizada en el flujo del fluido. La elección de tallo y la fuerza de la barra media es medida por el instrumento. Va internamente en la tubería. Una paletica que se coloca ahí para que la fuerza del fluido, del flujo, hagamos el desplazamiento de esa y de esa paleta y eso se aprovecha en un puente de Whiston, como vemos aquí, y se infiere una señal eléctrica para la medición del flujo, ¿no? El tipo partial o el canal abierto. Dice, es una sección de garganta y una sección divergente y el nivel de líquido a través del canal. El canal parcial es uno de los tipos más comúnmente utilizados, medidores de canal abierto de manera de mantenerse limpio. Los sólidos grandes pueden bloquear el fondo del canal provocando error en la medición. Bueno, ahí les dejo pues contenido. No sé si tengan alguna pregunta. Ahí les anexo algunos videos que tengo sobre eso. El libro que les comparto pues al principio, en la primera clase, ahí está información sobre eso. El que le voy a compartir al final también está la información para que la empleen ahí. Pero acá alguien, listo. No, envíeme ahí al WhatsApp. Ahí está el link de WhatsApp para que denme un mensaje. Ya con base en eso ya les envío la información. ¿Listo? Vamos por terminar pues la clase de hoy. Si te gusta explicar este curso y quieres explicarlo, ya te digo cómo es.